Los seres humanos tenemos la necesidad inherente de crecer y superarnos. Buscamos nuevos recursos para potenciar nuestra vida. Anhelamos mejorar y vivir como le agrada a Dios. En el podcast anterior nosotros estábamos hablando de que había que renunciar a nuestra anterior manera de vivir si nosotros pretendíamos o buscábamos alcanzar la nueva vida que Dios nos ofrece, que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Y en ese proceso de crecer y de superarnos, de dejar atrás, y es que perder para ganar no es ganar, no es perder. Perder para ganar no es perder. Por eso renunciar a tu antigua manera de vivir, a tu antigua manera de pensar, tiene un privilegio. Y es aquí donde aparece un término muy interesante que llamaremos inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es la que nos permite desarrollarnos dentro de esa nueva vida que Dios nos ofrece. Y es que este concepto de inteligencia espiritual, pues vamos a compartirlo como a la luz de lo que la Biblia dice y qué pasos en concreto nosotros podemos dar para poder desarrollar esa inteligencia espiritual dentro de nosotros, que es básicamente la nueva vida de Dios dentro de nosotros. Y la inteligencia se ha definido tradicionalmente como una capacidad de resolver problemas, de adaptarse al medio, de crear respuestas y o de aclarar objetivos. Por ende, solía considerarse inteligente a quien obtenía un puntaje alto en las pruebas de coeficiente intelectual. Pero actualmente no hay una única definición de inteligencia. El concepto fue ampliado y se presentan diferentes tipos de inteligencia. Pero la palabra de Dios nos enseña que a partir del nuevo nacimiento nos es posible desplegar un tipo de inteligencia superior. Esto es lo que quiero hablarles como inteligencia espiritual. Y esta inteligencia, el Señor nos invita a que participemos activamente de este proceso. Por eso quiero que me acompañen a leer Colosenses capítulo 1, versos entre el 9 y el 14, leamos. Creo que en este podcast nosotros, y en los podcasts siguientes, te invito de una vez a que no te pierdas el siguiente podcast, porque estaremos desarrollando todo este concepto de la nueva vida en Cristo y cómo la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual nos permite avanzar en ese propósito de construir una vida nueva, que estoy seguro te interesa grandemente. Y en Colosenses capítulo 1, versos 9, empecemos a leer desde el 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en todo, buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Observen que dice los capacitará. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, inteligencia, dice acá, nos da la capacidad de conocer la voluntad de Dios, de dominio sobre uno mismo, de mantener las emociones en equilibrio, de conducirnos bien en la vida, de tomar responsabilidad por los sentimientos, acciones y valores. Entonces es una capacidad, la inteligencia espiritual, que es una capacidad que proviene de Dios y solo es posible alcanzarla mediante la intervención del Espíritu Santo. Seguramente nosotros algunos hemos intentado progresar en algún ámbito de nuestra vida sin lograr los resultados que procurábamos. Es más, ya hemos llegado a compararnos con algunas personas exitosas,
A veces tenemos la sensación de que no contamos con los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas. Todo eso sucede cuando la inteligencia espiritual no está presente en nuestras vidas. Pero leamos lo que dice Primera de Pedro 1:13 también en la Nueva Versión Internacional. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces observemos que el pasaje no dice disponte a tener inteligencia, no, dice disponte a actuar con inteligencia. O sea que debemos estar dispuestos activamente. No basta conocer y entender, es preciso accionar en consecuencia. Y también podría citarte lo que dice Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, y si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, y si la buscas como a plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces podemos, según lo que Proverbio nos está mostrando, la inteligencia es una instrumentación de sabiduría. Debemos buscar la sabiduría, desarrollar inteligencia. Es posible tener sabiduría, pero aún así actuar sin inteligencia. Tienen que ir de la mano lo uno con lo otro. Tomar decisiones sabias es una cuestión también de inteligencia. Necesitamos entender a profundidad este concepto. ¿Por qué? La inteligencia espiritual no solo se tiene que activar, sino también desarrollar. Ahora, te preguntarás, ¿cómo hacemos para activar esta inteligencia y desarrollarla también al mismo tiempo dentro de nosotros? Bueno, para poder lograr esto tenemos que ser intencionales y disponernos a ponerlo en práctica. Es necesario salir de nuestra zona de confort y especialmente orar y buscar profundamente al Espíritu Santo. Te lo voy a repetir, es necesario salir de nuestra zona de confort y especialmente orar y buscar profundamente al Espíritu Santo, porque solo Él puede activar esto dentro de nosotros. Y 1 Tesalonicenses 5:23 también nos ilustra algo interesante, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces se asocia lo espiritual exclusivamente con las actividades que se realizan en la iglesia, pero lo espiritual no está asociado, no está disociado del resto de la vida, sino que es un fundamento. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vida deben ser consideradas espirituales? Pues todas. Todo es un tema espiritual: la familia, el matrimonio, el trabajo, la administración de tiempo, las finanzas, las relaciones, nuestras prioridades, etc. Todo es espiritual cuando estamos en Cristo. Para finalizar, quiero que nosotros entendamos o comprendamos más bien los beneficios de la inteligencia espiritual en nuestra vida. Podemos citar que la inteligencia espiritual nos lleva a conocer plenamente la voluntad de Dios. Nos permite entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos desde una perspectiva integral, más profunda y llena de sentido. La inteligencia espiritual nos potencia para dar pasos inteligentes en cada acción que emprendemos. La inteligencia espiritual facilita nuestro progreso y el despliegue de las capacidades que Dios ya puso en nosotros. Nos impulsa a dar como al Señor le agrada, llevando fruto como discípulos de Jesús. Nos fortalece para tener una fe renovada y caminar en victoria en todas las áreas de nuestra vida. Haciendo una síntesis, a partir de la comunión con el Espíritu Santo podremos conocer, comprender, actuar, progresar, dar frutos y ser fuertes. Es decir, la inteligencia espiritual nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y antes de dejarte el reto del día, quiero invitarte nuevamente a que no te pierdas los siguientes podcasts que estaremos hablando acerca de las decisiones, acerca de los retos que se nos presentan en el desarrollo de la inteligencia espiritual y todos los elementos que conllevan a que esto sea posible. Por eso quiero que pongas especial atención al reto para el día de hoy.
¿Estás listo para el reto de hoy? Comencemos. Y el reto para este día es que tomes un momento en específico de estos días para que hagas un balance de tu vida. Pasa un tiempo orando y buscando oír la voz del Espíritu Santo. En una hoja de papel anota las áreas importantes de tu vida, la familia, la salud, el trabajo, los amigos, y reflexiona tú cómo podrías activar y desarrollar tu inteligencia espiritual en cada ámbito de estas áreas. Toma una decisión sabia y regístrala en ese papel. Y en los siguientes podcasts, Dios hablará a tu corazón. Quiero invitarte a que terminemos orando. Señor Jesucristo, hemos tomado una decisión firme y es que queremos desarrollar tu vida en nosotros. Acércanos a través de tu Espíritu Santo a esa sabiduría, a esa inteligencia que nos capacitará para vivir la vida de Dios, para despegar, avanzar, alcanzar nuestras metas, pero para darle un sentido nuevo, renovado, fresco y poderoso a cada área de nuestras vidas. Nos conectamos contigo, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y tu voz dentro de nosotros. Amén y amén. Este es el reto del día, un espacio de crecimiento y edificación